Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Tiburcio Gabilondo y Mario Iván Martínez vamos a hablar del 90 aniversario de la aparición de Cricri, el grillito cantor. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El 15 de octubre de 1934 se presentó por primera vez en la XCW Cricri, el grillito cantor, personaje creado por el cantautor mexicano Francisco Gabilondo Soler. Muchas generaciones, incluyendo la mía, tengo que decirlo, crecimos con las canciones como La Muñeca Fea, El Rey de Chocolate, Che Araña, La Patita, El Ratón Vaquero, que deleitaron a chicos y grandes por sus ingeniosas letras y música de diversos géneros como el tango, bolero, danzón y muchos más. Para recordar y celebrar 90 años de Cricri, le doy la bienvenida a Tiburcio Gabilondo Gallego. Él es director de Gabsol e hijo de don Francisco Gabilondo Soler. ¿Cómo te va, Tiburcio? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cuántos hijos tuvo el maestro? En total tuvo 6, de 3 matrimonios diferentes. Ah, mira. Y en cada matrimonio, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Muy ordenado el señor Gabilondo. Fíjate, ¿y tú eres de cuál de los? Del tercer matrimonio. Del tercer matrimonio. Así es. El más joven, digamos. De los hombres, sí. Sí. Y hay una hermana más chica. Muy bien. Y también nos acompaña Mario Iván Martínez. Él es actor, productor, cuentacuentos. Bueno, ¿quién no conoce a Mario Iván? ¿Cómo estás, Mario Iván? Gracias por venir. Encantado de estar aquí contigo, muchas gracias, y con el maestro Gabilondo. Gracias, ¿Tú Leo. ya también llevas cuánto tiempo en esto de contar cuentos? Ya pues casi 30 años. Sí. 30 años, que empezaste bien chavito, Mario Iván, ¿no? Sí, y bueno, y con Cricri, como embajador de la obra de Cricri desde el 2007, que se cumpliera el centenario del natalicio de don Pancho y tuviera la fortuna, hablábamos de a quién le dan pan que llore, sí, de ser invitado por el maestro Tiburcio Gabilondo a ser embajador de su obra, así que pues es sin duda el mayor privilegio de mi carrera. Tiburcio, ¿tú te dedicas digamos, a manejar el acervo de tu papá en la actualidad? Así es, justamente. Francisco Gabilondo siempre fue administrador de su propia obra. Sí. Y bueno, tuvo algunos experimentos de pequeñas empresas con los que hacía esta administración, y su último plan de trabajo fue desarrollar una empresa que se llama Gabsol, que es la abreviación de Gabilondo Soler. Ajá. Y aunque él ya no la vio consolidada porque, bueno, la diseñó, la armó y poco tiempo después nos dejó, bueno, actualmente yo estoy a cargo de ella y la empresa está dedicada 100% al manejo editorial administrativo de la obra, la cual incluye, por supuesto, todas las canciones. ¿Cuántas canciones son? Son 226 en la serie de Cricri. 226. Digo, porque yo recordaré, no sé, unas 10, 15. Pero, claro, es muy usual que son... y ¿sabes qué le pasa a todos los compositores? Ajá. De toda la gran cantidad de obra que generan, en realidad son unas cuantas los que se vuelven los grandes éxitos. Sin embargo, hay mucho Cricri todavía para compartir y descubrir. ¿Y cómo fue que tú te convertiste en embajador? Cuéntanos esa historia. Bueno, pues estaba yo ya trabajando como cuentacuentos en el Poliforum Cultural Siqueiros. Sí, yo lo Llega el centenario, las celebraciones por el centenario del natalicio de don Francisco Gabilondo Soler. Y naturalmente como cuentacuentos acariciaba la posibilidad en algún momento poder difundir estas canciones que, al igual que a tu persona y a muchos, nos hicieron soñar despiertos. Y de pronto suena el teléfono y es el mismísimo hijo de Cricri quien me invita a ser parte de estas celebraciones. Entonces, en aquel entonces, propiciamos un espectáculo, homenaje en la Sala Nezahualcóyotl, y esto abrió la puerta para un cauce mayor y diversas aristas. Grabamos 3 discos, un álbum doble, un primer disco descubriendo a Cricri,
que también tiene su némesis en un espectáculo unipersonal. ¿Tú cantabas? Sí, claro, canto e interpreto muchos de los textos. Sí. Y Que dejen toditos los sueños abiertos, que es el segundo homenaje a Cricri que propiciamos cuando se cumplió el 110 aniversario del natalicio de Don Pancho. Pero aquí el trabajo con Tiburcio desde un inicio se pautó con la premisa de hacer un eco de lo que hacía Don Pancho en la radio. Es decir, él no nada más cantaba una canción, sino si te decía, las abuelitas no son damas viejas, son muchachas antiguas. Sí. Casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Sí. Toma el llavero, abuelita. Sí. Y entonces la canción tiene mayor pertinencia, sí, mayor contexto, si le precede un texto maravilloso, poético, ¿no? Claro. Y desde un principio, con todas las propuestas que hemos gestado de la mano de Gabsol, siempre con el escrutinio y la observancia y el apoyo generoso de Tiburcio, le apuestan a esto, a no nada más, porque lo fácil, a mi juicio, es la programación de los temas más famosos. Sí, claro. Sí, claro. Vas a un espectáculo de Cricri, no está el ratón vaquero, pues es como ir a un concierto de Queen sin la Rapsodia Bohemia, ¿verdad? Pero estará la marcha de las vocales, estará el ratón vaquero. Claro, los clásicos. Pero ¿qué tal si también está la cocada, la sirenita, las anécdotas de Don Periquín Plumero, el jicote aguamielero? Hace rato lo hablábamos, son 226 canciones. Mira nada más. Oye, a ver, Tiburcio, cuéntanos un poco de tu papá, porque antes de entrar al aire me contabas que en realidad el que lo descubrió como un cantante para este tipo, pues, de canciones para niños, ¿podemos decir canciones para niños? Por supuesto, sí, ¿no? claro. Aunque a los adultos nos sigue gustando, ¿no? También se nos hacen fabulosas, pero fue don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue pues el empresario que empezó este emporio que ahora es Televisa, ¿no? Así es. Allá en las épocas de la XCW del radio. O sea, este es un artista, tu padre, que empieza en la radio. Así es, y se consideró de radio toda su vida. Sí. Pero justamente en ese entonces, en el inicio de los años 30, el gran medio de difusión era la radio, era la gran novedad. Claro, y así como ahora todo el mundo quiere estar en internet haciendo algo, bueno, todo el mundo quería entrar a la radio. Sí, la tele ya es también dinosaurica. Sí, un poco, bueno, no exactamente, pero sí, ya ha pasado a una dinámica distinta. Claro. El caso es que, bueno, Francisco Gabilondo incurre en la radio desde 1932, pequeñas muy estaciones. Joven. Sí, claro, tenía 23, 25 años. ¿Estudió en música o era un amateurazo así? Totalmente autodidacta. Mira. Sí, esa parte es muy interesante porque, bueno, no es el único caso. Sí. En México hemos tenido muy buenos músicos líricos, como Agustín Lara, Juan Gabriel, claro, impresionante, Jiménez. La verdad. Lo interesante es que de todos estos, el único que se animó y tuvo la necesidad de aprender a escribir y leer música fue Francisco Gabilondo. Ok. Pero el caso es que él hacía canciones pues de la época, danzones, foxtrots, cuplés, y en algún momento tuvo la idea de hacer un número con canciones festivas, eran canciones chuscas, se burlaba de las costumbres de la época, y entonces empezó a tener cierto éxito con eso. En radios, en estaciones pequeñas. Estaciones pequeñas. Y las estaciones de ese entonces, pues alcanzaban, todo pasaba aquí en el centro de la Ciudad de México, pues 2 o 3 cuadras y era más que suficiente. Pero era AM. Por supuesto. Pero FM todavía había. Pero había una estación que empezaba a despuntar y a marcar la pauta, que era la XCW, justamente fundada. La voz de la América Latina desde México, claro. Sí. Y bueno, pues era la gran aspiración de todo artista llegar ahí. De modo que también lo fue de Francisco Gabilondo. Él un día se acercó a don Emilio Azcárraga para ofrecerle este número de canciones festivas. Y don Emilio le dijo de una manera muy contundente, cuando usted toca sus tonterías, los niños se pegan a la radio. Así que usted debe tener algo para ellos. Agarre la marcha Zacatecas y póngale música para chamacos. Y bueno, pues Francisco Gabilondo se quedó así de, pues déjeme intentar algo por mi cuenta. Se fue a su casa a trabajar. Unos meses después regresó, presentó el proyecto, se lo aprobaron y... Y así empieza la hora de Gabilondo Soler, digamos. Exacto. Sí, bueno, le dieron la oportunidad de tocar en un pequeño espacio de 15 minutos de lunes a viernes. Entonces, era una locura porque a los 3 días ya se te acabaron las canciones.
calculamos que durante el primer año de existencia de Cricri, a partir de ese octubre de 1934, se deben haber escrito casi 100 canciones de Cricri. Wow. Pero muchas se perdieron porque en ese entonces, curiosamente, Francisco Gabilondo todavía no escribía ni leía música. Pero el proyecto lo obligó. Cricri. Y además la radio era en vivo, así que no quedaron grabación. No hay evidencia de eso. Después se hicieron algunas grabaciones ya en discos, pero ya unos 3, 4 años después. Sí. Pero de la radio, de lo que se hacía en ese momento, no hay vestigios sonoros. ¿Y cómo sale el tema del grillito cantor? Eso es interesante. Francisco Gabilondo era pianista y como tal, bueno, pues él ejecutaba al piano, pero era el piano solo, él no tenía un conjunto. Sí. Y para ese entonces, estamos hablando que la W empieza en 1930, para el año 34 ya la estación tenía muy buen prestigio, por esa muy buena selección de artistas que había hecho y seguía y continuaba haciendo don Emilio Azcárraga. Entonces, el piano solo ya desmerecía un poquito, ya no se presentaba muy bien auditivamente, y le dijeron, señor Gabilondo, le vamos a poner un violinista para que lo acompañe. Y ¿sabe qué? Sería muy bueno, porque el primer programa fueron las canciones así, tal cual, y no había personaje, no había nada. Entonces, le dijeron, oiga, pues ¿por qué no se inventa que son canciones para niños? Pues algún personaje, alguna mascotita, algo. Y dijo él, bueno, ya que me están poniendo a un violinista, en los cuentos clásicos, el que toca el violín son los grillos. Es un animalito musical, así que, pues que sea un grillito. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, pues fue un cri-cri por influencia del francés, que es una voz onomatopéyica que quiere decir grillito. Cri-cri, claro, por lo como hacen los grillos. Exactamente. Sí. Y entonces, pues bueno, se le puso el nombre y empezó el programa ya bajo ese título, con el violinista y el pianista. Ya se llamaba Cricri, el grillito cantor. Sí. Ajá. Y entonces, Francisco Gabilondo, platicando después, unas semanas después, con un amigo suyo, un director de orquesta, le decía, fíjate que ahora tengo este número de canciones para niños y me está yendo bien y yo confío en que puede durar unos 3 meses. Y su amigo le dijo, híjole, Pancho, quién sabe, es mucho tiempo. Mira, y aquí estamos en el 2024. ¿Cómo ves esta historia, Maribel? Por cierto, tienes tú un libro, tienes una serie de libros muy interesantes sobre personajes, ¿no? Estoy viendo aquí Sor Juana Inés de la Cruz, Vincent Van Gogh, de los niños, de las infancias de estos personajes. Y tienes uno que se llama El Pequeño Gabilondo. Así es. De niños, pianos y un grillito. ¿No? Sí, tuve la fortuna de que Penguin Random House me publicara de nidos, estrellas y girasoles alrededor de la infancia de Vincent Van Gogh, como complemento a una biografía y dramaturgia que les propuse. Pero me dijeron, ¿por qué no haces algo para niños también alrededor de Van Gogh? Paradójicamente viene la pandemia y surge, como leí en un artículo, la sutil libertad del encierro, porque yo realmente no sabía cuándo iba a poder escribir esto. Y me da la posibilidad de encauzarme en una actividad que ya acariciaba desde hace tiempo. Entonces se propicia de nidos, estrellas y girasoles, y un día suena el teléfono y me dicen, ¿estás sentado? Porque la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana eligió a tu libro como mejor libro infantil del año 2021. Aquí lo dice. Lo cual pues nos animó muchísimo, nos encauzó y quise darle seguimiento después con De niñas, disfraces y un soneto, la infancia de nuestra 10ª musa. Y pues ahora, con el 90 aniversario de la creación del Grillito Cantor, qué mejor que se una de manera absolutamente pertinente a esta serie el máximo exponente de música infantil de habla hispana. Y ¿así lo dirías? ¿Así lo calificarías? De la música hispana, esto incluye toda América Latina, España, México, en fin, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, María Elena Walsh es la que más se le acerca en producción, pero no llega ni a la 4ª parte de lo que hizo Don Pancho. Amén de las muchas virtudes, que ya podríamos abundar también sobre eso, que hacen singular a su música. Inspiración melódica, cultura, era un hombre renacentista de su tiempo. Totalmente, ¿no? Y sobre todo esto, la inspiración melódica, porque no tienes 5, no tienes 10, no tienes 15, tienes 226 canciones
que reconoces en los primeros 5 segundos. Pararapá. Sí. Ta-ta-tita, ta-ta-tira-titi. Pero ¿sabes lo que es impresionante? Además de la música, Sí. buenísimas las letras. Y Exacto. sofisticadas. Y que tienes al mismo sofisticadas. ente. Ya no es tan y No, una no. repetición. Tienen filosofía, tienen historia, ¿no? Y tienes al mismo ente Sí. en la creación lírica y en la creación musical. Muchas veces tienes a dos, ¿no? El que escribe la letra y el que escribe la música. Sí, aquí es aquí el era mismo el mismo, señor. sí. Entonces, regresando a lo que te decía, consideré más que pertinente ahora dar seguimiento a esta serie con un libro en donde se abunde alrededor de los principios, los inicios de Cricri como niño, su relación con su padre, Tiburcio Gabilondo, que de ahí, Cuéntanos podría ahondar mucho más. Pero este libro es producto de muchas entrevistas a este señor. Mira. Naturalmente, para datos, pues está Wikipedia. Aquí Sí. había que ficcionalizar y también echar mano de mi imaginación. Que por cierto, y las creatividad, ¿no? ilustraciones están hermosísimas. Del gran maestro Juan Gedovius. Preciosas las ilustraciones, sí. La relación con su abuela, que lo inició en la música y cómo llegó a convertirse en este exponente extraordinario de creación. Porque ¿qué había para los niños antes de Cricri? Las rondas infantiles heredadas del siglo XIX, Pues Doña sí, Blanca. exacto. Y de pronto viene Esas este alud canciones de populares, creatividad, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí. Así Y es. por ende, pues se une ahora a esta serie de Niños, Pianos y un Grillito, el pequeño Gabilondo, para dar a conocer a las nuevas generaciones y complementar el trabajo que hago en escena y con las propuestas Ajá. de grabaciones, ¿no? Discográficas, ahora complementarlas con la publicación de Qué este texto. interesante. ¿Cómo era de niño tu papá, Tiburcio? Bueno, ¿cómo era él el de niño? Era un niño pues inquieto, era como Sí. cualquier otro niño normal. ¿Tuvo una niñez Tuvo una niñez, mira, muy normal. plácida, digamos? ¿o? Mira, tuvo el privilegio de poder crecer en una ciudad pequeña, pero que no estaba aislada del mundo, que era la ciudad de Orizaba. Sí. Porque Orizaba era el punto obligado de paso entre el puerto de Veracruz Sí, y la claro. Ciudad de México. Y, Sí. y el puerto de Veracruz era la entrada del país. Todo lo que Sí, sí. llegaba de Europa a Estados Unidos pasaba por Orizaba. Entonces, estaba en Es contacto la gran con- figura de Orizaba, don Pues, Gabilondo. yo ¿no? siempre he dicho que es el héroe nacional de Orizaba. Sí, 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 Bueno, sí, sí. el caso es que tenía este lugar que era estimulante tanto en conocimientos, estaban conectados con el mundo. Llegaban muchos emigrantes, además. Por supuesto, ¿no? pero además había la enorme libertad, que eso ya casi Sí. ningún niño lo tiene actualmente, de salir de tu casa, caminar las calles, Claro. encontrarte el campo unas cuantas cuadras, Sí. mojarte, jugar con amiguitos, observar la naturaleza. Sí. Eso ya es un lujo actualmente. Sí, claro. Y entonces, no solo eso, también tenía la influencia de este padre lector aficionado, que lo estimulaba continuamente con libros, con historias. Y Porque era un hombre muy culto tu papá, ¿no? Sí, o sea, así se es. refleja en sus canciones, vaya, ¿no? Así es. Sí, Ajá. fíjate que, bueno, porque siempre fue un hombre asiduo de conocimiento, le gustaba mucho aprender, no le gustaba la escuela Sí. lo cansaba, le Sí. aburría mucho, porque claro, era un niño inteligente y no iba al mismo ritmo que los demás. Entonces, lo que hacía muchas veces era que, justo en Orizaba, tomaba el camino de la escuela, Sí. el camino de la escuela, y en cierta esquina doblaba para otro lado, se iba al cerro, Sí. y entonces en el campo se ponía a leer sus libros, a estudiar, y estaba estudiando. Sí, sí, sí. Y ya a la hora que él calculaba que había que regresar, retomaba, llegaba a la misma esquina, regresaba a su casa y ahí ya cumplía con Bueno, su no lo misión. hagan ustedes, chavos, eso sí, no. Es difícil ser autodidacta. Es difícil, pero vaya, lo que transpira sí es la obra de un hombre culto. O Sí. sea, ¿no? Porque, insisto, las letras son muy sofisticadas. Tiburcio. Son ricas, son sofisticadas, pero además a mí me gustaría retomar un poco un comentario por el que pasamos hace un momento, y era la calidad que tenía él como autor. Yo creo que el primer gran acierto que tuvo Francisco Gabilondo cuando aborda el proyecto de hacer canciones para niños fue tomarlo en serio y hacerlo lo más profesional posible. Como bien se dijo, bueno, pues lo que había eran rondas, eran Sí. melodías sencillas, Sí. que no se tomaban nada en serio, y en realidad no había materiales hechos en serio para niños, salvo para educarlos, pero no para entretener. Sí. Y Francisco Gabilondo se tomó muy en serio el hacer buen entretenimiento para niños
Y de ahí su compromiso a hacer una obra con la mejor manufactura posible. Y con todos los ritmos, es que sí es impresionante, ¿no? Y eso es muy osado para un compositor. En general, los compositores suelen escoger un estilo o 2 o 3 Sí, como géneros. Pesetti, ¿no? Digamos, Pesetti tiene su estilo, ¿no? Claro. Pero son las canciones que se inventa él, ¿no? Sí, pero generalmente casi siempre los compositores se especializan en ser pues música vernácula o música bailable, género romántico. Sí. Y Cricri abarca de todo. ¿Por qué? Porque él necesitaba contar historias. Y acorde a la historia que se iba a contar, era el estilo musical que había que abordar. Entonces, en realidad te cuenta 2 historias a un tiempo. Te cuenta la historia narrada con la letra, pero además te contextualiza muy bien con la música. Así que si va a hablar de un camello, te mete un ambiente arabesco. Claro. Si es música oriental, te mete en elementos orientales, pero hace fusión con foxtrot. Sí. Y entonces, en realidad, es una riqueza rítmica, armónica, melódica muy, muy amplia. Y pocos autores lo hacen. Déjame preguntarte, Mario Iván, porque a mí siempre me ha parecido un gran reto el tema de lo que dice Tiburcio, de entretener a los niños, ¿no? Yo recuerdo de niño a mí me llevaban a ver El Zapatero Remendón, ¿no? El Teatro Orientación. Sí, exacto. Que era pues el antecedente tuyo, ¿no? No, y el antecedente de don Enrique Alonso. Exacto, Cachirulo. Claro, de Cachirulo. Claro, sí. Y luego a mí me tocó llevar a mis hijos a verte a ti, ¿no? El cuentacuentos. En fin, ¿cómo es que entretener niños no es enchilame esta otra, ¿no? O sea, de hecho, al ser más difícil entretener niños que adultos, ¿no? Porque un niño, si no lo agarras, se te va, ¿no? O sea, además ahora con los trastornos de déficit de atención ya los perdiste, ¿no? ¿Cuál es el secreto ahí? Pues precisamente echar mano de material así de sólido. Es el material, son las historias. Como la parte medular, por supuesto. Sí. Pero, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que te comentaba hace rato, el espectáculo Que dejen toditos los sueños abiertos. Sí. Están los domingos, ¿verdad? Me decías. Sí, todos los domingos en el Teatro Hidalgo. Ahorita si quieres podemos ahondar y dar datos para que nos visiten. A ver, aquí debo partir de la selección literaria. Es lo que a mí me ha funcionado. Que el cuento, la historia, sea muy sólida. Que no sea predecible. En el momento en que el niño sabe cómo va a terminar, se te desconecta y con la conciencia de que entre más chicos son, más corto es su periodo de atención. Eso también cuando eres maestro, eres docente, lo debes considerar, ¿no? Ahora, en mi caso, como productor, como actor, mi responsabilidad es que la obra que se seleccione como parte medular sea vestida con todos los elementos, complementada con todos los elementos que mantengan su atención. Música, coreografía, iluminación, vestuario. Cambio de ritmo. En el momento en que el niño tienes taca. Ahora cambio de voz. Ahora un muñeco. Para mí el elemento clave es la sorpresa constante. Pero el reto es no mantener su atención. ¿Por dónde se fue la brujita? Por allá. ¿Por dónde se fue la brujita? Por acá. Durante 5 minutos con cuestiones predecibles. Que hay el reto de es esos, mantener su atención con esto. Y por ello, en el espectáculo, le hemos apostado a las canciones célebres y a las canciones que vale la pena conocer y a sus textos. Eso fue muy importante, porque el mismo Cricri lo dice en la obra. Ahora que escogí la música, necesitaba viajar para ampliar mi mente como un globo que se infla, pero con mucho cuidado para que no se reviente. Porque yo no quería viajar a la velocidad de las ambulancias, dice Cricri. Yo quería detenerme a observar una flor, conocer los bailes y las lenguas de otras tierras. Así que empaqué mi maleta, tomé mi violincito de hoja y me lancé a la aventura hacia la América del Sur. Y así el cuentacuentos, de la mano de 2 niños, se lanza a esa aventura
Y ya llega a Arabia y escribe Jorobita. Ya está en ¿Tú haces China. los guiones? Yo realizo la adaptación, Sí. la creación escénica, me valgo de dos elementos, dos histriones fantásticos, Jimena Párez y Pablito Rodríguez, que deben Sí. ser bailarines, cantantes, actores, Que te ayudan, la claro. coreografía de Pepe Posada, pero todo, ojo, al servicio de lo medular. Y aquí el gran reto es que estás trabajando con un material que nació para propiciar la imaginación solo a través de la palabra Claro, y de la claro. música. Sí, sí. No sobre ilustrar, pero también la gente va a un espectáculo, espera ver todo lo que un espectáculo conlleva, ¿no? Eso es muy interesante porque, a ver, el grillito cantor, tu papá empieza en el radio. Así es. ¿no? O sea, yo aprendí las canciones de Cricri en LPs, ¿no? En vinilos, como le dicen ahora, ¿no? En discos. ¿Cómo fue la transición hacia la televisión, Tiburcio? Bueno, no siempre fue tan suave como uno quisiera. Es que exacto, ¿no? O sea, porque sí tiene sentido con lo que dice Mario Iván, de que esto es para escucharlo, para que entre por acá, por el oído, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, hubo un tiempo, digamos, de gracia muy amplio, muy bueno, Sí. para justamente desarrollar esa narrativa auditiva. Sí. Aunque Cricri mismo sí tenía expectativa respecto a televisión. Cuando empieza la televisión en México, él expresa en uno de sus textos, Sí. estaba muy contento porque cuando él hablara de un elefante, Ajá. cualquier niño iba ya a poder saber que era un elefante, porque claro, estaba consciente que no todo mundo tenía acceso justamente a esos referentes. Claro. Ajá. Y entonces él decía, bueno, esta tecnología nos va a servir para poder ampliar la narrativa. Fíjate qué interesante. Sí. Sin embargo, claro, cuando ya vino el experimento de pasar de la radio a la tele, ahí no fue cosa suya, y sí, digo, no lo estoy exculpando gratuitamente, Sí. pero justamente la intención fue buena, bien intencionada, digamos. Llevar el programa, como era en radio, llevarlo a la tele, pero claro, la tele ya conlleva otro lenguaje. Es otra cosa. Es otra cosa. Es que Entonces, es otra cosa. el experimento. Como la escena. Exacto. Sí, Entonces, claro. el experimento duró 8 meses nada más, pero dejó un testimonio interesante de la participación de Francisco Gabilondo en televisión. Se fue ahí con el mismo Emilio Azcárraga, digamos. Sí, exacto. Sí, se hizo. Al Canal 2, supongo. Fue ¿no? en el Canal 5. En el 5. Claro. Ok. Sí. Y se llamaba Cricri, el grillito. Tal cual, cantor. Cricri el grito cantor. Y tu papá era el que salía, si no, cantando. Hicieron una cosa muy interesante. Él tenía una primera participación a modo de introducción. Él tocaba y después había un episodio que narraba las aventuras del personaje interpretado por un jovencito que casualmente era un primo mío, era un sobrino de Cricri, pero muy parecido a él. O sea, físicamente. Él hacía de Cricri. Él hacía de Cricri, cuando digamos un Cricri jovencito, pero representaba muy bien el espíritu del autor y del personaje. Ajá. Y después venía una coreografía con un pequeño ballet también de jovencitos. Así es como se conformaba el programa. Pero Tu papá hacía la música. Sí. Y le pusieron un coreógrafo, supongo. había un coreógrafo, Sí. era el ballet Mexica, no recuerdo el titular del ballet entonces, pero también ya se usaban las grabaciones que existían de Cricri. Entonces había una intervención que sí era tocada en vivo, pero otra parte que era ya la grabación. Entonces fue una combinación de ambos formatos. Pero duró 8 meses. Duró 8 meses y bueno, fue un intento interesante. Pero la verdad es que Francisco Gabilondo se sentía mucho más a gusto en la intimidad de la radio. Y bueno, eso fue el experimento que se hizo con Cricri. Qué interesante. Muy interesante, la verdad. Sí, porque el medio es el mensaje, ¿no? Como decía McLuhan, ¿no? Mario Iván. Y analizas, contemplas los textos que él quiso poner en contacto a los niños con este material verdaderamente lúcido del cual conocemos solo la punta de un iceberg descomunal, ¿no? Sí, impresionante. Que derrocha ingenio, el más lúcido pensamiento. Hablábamos de que era un hombre renacentista, autodidacta, astrónomo profesional. La astronomía le debe mucho al interés que tuvo don Pancho. Sí. Y cuando uno los escucha, te das cuenta de que hay un gran respeto. Hablaba Tiburcio sobre esto. Hay que retomar la idea de que esa no era su meta originalmente. Fue lo que la providencia puso en su camino y la abrazó con toda la entrega y el profesionalismo
para el sector más importante de la sociedad, que es la infancia. ¿Están grabadas las 200 y tantas? No, lamentablemente de muchas de esas canciones se perdió la música. Justamente por eso él tuvo que empezar a estudiar y aprender música escrita. ¿Cuántas están grabadas? Están grabadas 121 de toda esa producción. ¿Y esas están, por ejemplo, en Spotify? Sí, están en todas Spotify están las 121? Sí, están en las principales porque plataformas. ahorita, yo conozco evidentemente las clásicas, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar las no tan clásicas, ¿no? Claro, ¿no? Y además es divertido y es muy interesante ir descubriendo ese otro cri-cri que uno da por sentado con, sí, me sé la patita, el ratón vaquero. Sí, tal. claro. Bueno, y ahí está Cochecito de Música, están Conejos Panaderos, muchas de las piezas que se cantan en el espectáculo que dejan toditos los sueños abiertos. Sí. Y entonces, bueno, siempre hay una invitación a que descubran algo de Cricri. Yo digo que siempre Cricri te da una sorpresita. ¿Cuántas canciones están en el...? Alrededor de 11 canciones, porque hay que recordar que se ven hilvanadas por los textos. Quisimos emular el esquema que él tenía en la radio, donde contaba esta historia y desembocaba en la canción, para que hubiera pertinencia, para que disfrutaras todavía mucho más las canciones. Y cuando lees esos textos te das cuenta del respeto que tenía por la prosodia, por nuestra lengua, sí, ¿no? Sí, es un lenguaje. Dice, por ejemplo, a mis amigos desconocidos allá en la oscuridad. Hace muchos años, cuando aún no sabía qué rumbo tomar en la vida, di por recordar mi infancia, imagen tan dulce y grata que trajo consigo una cascada de musiquita alegre. Escribir cada canción, cada cuento para los niños de México me ha causado tanta alegría, tanta emoción que no cambiaría mi montaña de escritos y partituras por todo el oro del mundo. Niños que hoy aquí son papás saben muy bien de mis cantos. Otros, por cosa de años o de distancia, aquí apenas van a conocerlos. A todos ellos dedico esto que vengo imaginando con la esperanza de evocar en ellos días lejanos de risas, de música y juegos con la misma intensidad que yo he sentido al hacerlo. O sea, estos textos les daban los niños. Bueno. Me tengo que ir a una pausa. Estamos teniendo un programazo sobre Cricri, 90 aniversario del Grillito Cantor. Que todos los niños estén muy atentos. Regresamos en un momento más. Bueno, estoy teniendo una charla deliciosa con Tiburcio Gabilondo y Mario Iván Martínez sobre los 90 años de Cricri, el Grillito Cantor. Muchas cosas que decir sobre este personaje. Yo recuerdo, no sé por qué cuando pienso en tu papá, me acuerdo de las patillas, ¿no? Ah, claro, sí. Era como que le gustaba, ¿verdad? Las patillas, sí, tipo siglo XIX, ¿no? En realidad la anécdota es interesante. A ver, les platico muy rápido. Resulta que en una ocasión él se lastimó la espalda y tuvo que estar hospitalizado varios meses en un nosocomio. Así metido en el Claro, hospital, sí, exacto, sí, porque bueno, era una cuestión muy delicada la que tenía, y entonces, en ese entonces, pues claro, le empezó a crecer la barba, el bigote, pero él lo que pedía es que, bueno, oigan, por lo menos para comer, pues rasurarse por la parte, digamos, lo contrario a la barra de candado. Ajá. Entonces, y cuando terminó su estancia, pues claro, tenía estas patillas muy, muy largas. Me dijo, están muy divertidas, me las voy a dejar. Y entonces por eso se las dejó. Sí, eran decimonónicas, digamos. Pero coincidió con la época de los 70, donde aparte de los polivoces, todos traían sus patillotas. Estaba la moda. Exacto, totalmente. ¿Cuál es la canción más popular del Grillito Cantor? ¿Qué dirías? Mira, yo creo que estadísticamente el gran hit de Cricri es El Ratón Vaquero. El Ratón Vaquero. Así es. Sacó sus pistolas. Se inclina el sombrero. Y lo que sabes que es muy interesante, que hay como muchas pequeñas historias, bueno, leyendas urbanas alrededor de la creación de El Ratón Vaquero, que bueno, hay unas muy divertidas y la verdad es que bueno, la gente es ingeniosa para tratar de atribuir el origen. El origen realmente es muy sencillo. En los años 30,
había muchas películas de vaqueros. Y de hecho, desde el cine mudo ya estamos invadidos de películas de vaqueros. Claro. Entonces, bueno, era un referente como muy fuerte. Y lo que es muy interesante de esa canción es que es una canción que fusiona un poco de estilo de country norteamericano y polka norteña. Claro. En realidad es como un tema fronterizo. Sí. Y bueno, pues ese es el gran mérito que tiene. Y lo que hizo Francisco Gabilondo fue fijarse en las características de un ratoncito que tiene las orejas grandes, como si fuera el ala del sombrero, ¿no? Los pies que también son grandecitos, pues estilo americano, ¿no? Seguramente quiso pensar un ratoncito blanco, que es como ser muy blanquito, ¿no? Bueno, pues ahí está el retrato del vaquero. El perfecto, ratón, ¿no? Vaquero. Y ahí se quedó. ¿Y cuál es tu favorita? Es difícil escoger una. Me gusta mucho Conejos Panaderos. Es un swing muy bueno. Me gusta mucho Acuarela. Me gusta mucho Mi Amigo Hans. De las que no se grabaron, por ejemplo, La Carcacha, La Pianola. Entonces, a veces es difícil elegir una favorita de Cricri. En tu espectáculo, ¿cuál es la que sientes que pega más, Mario Iván? Bueno, naturalmente vamos dosificando y dejamos hasta el final el ratón vaquero que la gente demanda y quiere cantar, e incluso la canta el público, ahí no la canto yo, ¿no? Sí. Sí, se la saben, claro. Claro, por supuesto. Pero al final, cuando convivo con los niños, con los padres, les pregunto, ¿qué canción de Cricri no conocían y conocieron hoy? ¿No? Sí. En mi caso, pues caminito de la escuela, porque mi padre me animó para ir, como a muchos, a ir al colegio por vez primera con Caminito. Y las dos canciones que él dedicara a su abuela, Di por qué y El Ropero. Que son tristes, ¿no? Ay, no. Son melancólicas. Nostálgicas, pero, exacto. ¿No? Cuando tienes una relación, yo tuve una relación muy cercana con mi abuela Eulalia, así como él con su abuela Emilia, y me identifico muchísimo. Y las metáforas sobre este cabello que es la espuma del mar. Un poco abundo. Hay 2 capítulos dedicados a la abuela en el libro, porque es un personaje importantísimo en su No sé por qué a mí me parecen nostálgicas. No es triste. A cada quien, ¿no? Es nostálgica, exacto, ¿no? Sí. Hay una cuestión muy interesante con Cricri, y es que la manera en que lo vives de niño, claro, es entretenido, te cuenta un cuento, es una historia. Tienes razón. Lo canta, pero de adulto haces otra lectura. No es una lectura de doble sentido, como se ha dicho. No. Le encuentras un sentido más profundo a todo. Y la gente se siente conmovida. Mucha gente también se siente conmovida por La Muñeca Fea. La Muñeca Fea, claro. De hecho, teníamos hay un dicho por ahí que respecto a la muñeca. Dice Jimena Párez, ahora ya la está cantando a capela junto con el público, la Muñeca Fea, Jimé. Y entonces, pues a la mitad empieza a llorar y ya no la puede completar y dice, es que mi mamá decía que la Muñeca Fea garantiza el lloriqueo sin la manipulación de las cebollas. Así puso Don Pancho. Y aquí los textos, el 80% de los textos son de Don Pancho. Pero naturalmente también yo tengo que echar mano para que el espectáculo tenga congruencia y haya ciertos eslabones. ¿Cuánto tiempo dura? 1 hora 15 minutos sin intermedio. Pero como el mismo Cricri dice, enumerarlas completas, las canciones, ni por pienso intentaré. Sería repetir de nuevo toda el arca de Noé. Y siempre habrá alguien que diga, es que le faltó tal, le faltó, ¿no? No alcanzaría la vida para todos los espectáculos que pudiéramos propiciar alrededor de la obra de este hombre magnífico. Pero yo sí consideré importante que hubiera una selección elocuente, balanceada, ¿no? En donde ¿De ritmos dirías o de historias? De las canciones célebres y que vale la pena conocer. Y también de sus textos, que no queden a la sombra, y evitar a toda costa el espectáculo que sea la miscelánea de hits sin ton ni son. Es que sabes que también, una tras otro. ¿Sabes lo que se ha perdido? Y digo, aquí voy a sonar como viejito, pero ni modo. Pero se ha perdido como que la corrección del lenguaje. O sea, era un lenguaje muy correcto, sofisticado, yo diría. Hoy en día parecería que hablar así es como del poeta del siglo XVIII. Si fuera Shakespeare, ¿verdad? En comparación. Pero qué bonito, qué bonito. Por supuesto. Hablaba. Bueno, es que una gran virtud que tiene el idioma español es justamente esta riqueza y esta enorme variedad que nos permite hablar desde una cuestión muy coloquial
Sí. Y totalmente muy suelta, muy libre, hasta esta riqueza de texto que se plasma con Cricri, con Sor Juana, claro, con grandes autores. Digo, es una delicia leer a Miguel Ángel, a Quevedo, sí, ¿no? Entonces, y estamos hablando... Pero a tu papá se le daba durísimo, o sea, bueno, sí, la autodidacta... Bueno, era un autodidacta muy disciplinado y era un gran observador de lo que él consideraba el habla correcta, pero yo diría el habla enriquecida. Entonces, es interesante también descubrir esa faceta de Cricri porque aporta mucho y a veces con pocas palabras dice muchísimo. Totalmente pero de acuerdo. Antisolemne, ¿eh? Ojo también. Sí, siempre claro, con la conciencia de que el niño la debe pasar bien. Sí. ¿No? Pero si al mismo tiempo, como al niño que no se quiere comer el huevito, se lo echa a la mamá en el chocolate, ¿verdad? Está el rey de chocolate o están estas canciones y estos cuentos muy atractivos, pero al mismo tiempo estamos contribuyendo a su formación cultural, ¿no? Bueno, la verdad, yo aprendí las letras gracias a la Marcha de las Letras. La verdad, las aprendí, o sea, ¿no? Pues claro, se vuelve un referente importante. Exacto, ¿no? O sea, sí tiene un tema educativo también, ¿no? Sí. Indirecto, porque él siempre insistió en que Cricri no era para educar. Sin embargo, el material sí permite a muchos educadores apoyarse en él para ser formativo. Claro. ¿Sabes lo que a mí me gusta mucho de Cricri? El humor. Exacto. Sí. Hay un humor que no es un humor feo, no es un humor pesado, y siempre está. Y el comal le dijo a la olla. No, el bueno. ingenio. Sí. Claro. ¿No? Sí. Y al final te permite también, justo con eso, recordar también las letras y enriquecerte con ellas. Oye, entiendo que hubo un momento en que Disney descubrió, Walt Disney, ¿no? ¿Es correcto? ¿Descubrió a tu papá? Pues sí, claro, un poco. Y a ver, cuéntanos esa historia, porque ese es otro gigante, digamos, del entretenimiento de los niños, pues Disney, ¿no? Por supuesto. Hoy una corporación de miles de millones de dólares, ¿no? Exacto, sí, bueno, pues es el estilo americano de hacer las cosas, pero mucha gente atribuye que esa interacción se dio al principio en los años 30, pero no, sucedió mucho después, en los años 60. Sí. Después de que se se publicó una película de intención biográfica sobre Francisco Gabilondo, donde se incluye un segmento que generosamente la empresa Disney facilitó para esa producción. Entonces después vino, pues sí. ¿Trabajó alguna vez entonces tu papá para Disney? No, digamos? lo que sucedió fue que el productor de la película, Carlos Amador, dijo, tenemos que incluir algún segmento que tenga animación, porque claro, estaba haciendo un poco experimentos con sus producciones. Entonces se acercó a la compañía Disney y les pidió, oigan, pues estamos buscando un segmento de animación para esta película sobre un autor mexicano, tal y tal. Y entonces la compañía Disney, pues, muy generosamente, prestó personajes suyos que actuaran en un segmento que es Cochinitos Dormilones. Es el ratón, o sea, Mickey Mouse y ellos. No, son los tres cerditos de los tres cerditos, claro. Actúan como los Cochinitos Dormilones. Ajá. Y también prestaron otro personaje que era el lobo que los persigue. Bueno, también interactúa en una pequeña secuencia. Es que los tres cochinitos. Claro. Y esto se insertó en la película. Y después de esto vinieron algunas pláticas, pero la verdad es que no se llegó a un acuerdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Cricri estaba el aspecto de que la música quizá quedaría en un segundo plano, porque lo importante para Disney es la imagen. Sí. Y la compañía Disney también decía que era muy difícil abordarlo porque la narrativa es tan rica y tan estructurada que era difícil abordar algo que ya estaba tan bien contado. De modo que, bueno, no coincidió, no hubo coincidencia y ya, pues cada quien para su casa, no hay problema. Sí. Pero esa fue la experiencia que hubo. Pero fíjate Disney. Qué interesante, ¿no, Mario? Sí. Que Disney diga, ay, no, esto no. Pues hay que recordar que Disney esencialmente es concepto e imagen. Sí, ¿no? sí. Y entonces, a mi juicio, había un encontronazo en lo que tiene que ver con el concepto y el propósito. Porque ¿cómo es el ratón vaquero? ¿Cómo es la patita? Pues como cada uno de nosotros lo imaginamos. Sí, claro, ¿no? claro, lo tenías que imaginar. Este es el único señor que tiene una imagen muy clara y precisa, como lo dispuso Don Pancho. Claro. Entonces, aquello era todavía más rico en el sentido de que detonaba la imaginación únicamente apostándole a la
poesía, a la lírica, a el texto y a la música, ¿no? Y él deja además pues un paradigma muy alto para todos los que vinieron posteriormente en el diseño y la creación, Hermanos Rincón, Ergo, el Grupo Cántaro. Pepe Frank, claro. El paradigma que deja don Pancho en su creación tan vasta, tan prolífica. Sí. Hablábamos hace rato sobre la creación melódica, ¿no? Y la anécdota de el compositor francés Camille Saint-Saëns, quien tiene una enorme cantidad, produjo una enorme cantidad de música. Incluso era temido porque era un crítico tremendo, lapidario, ¿no? Y en determinada ocasión le dicen, señor, va a haber un carnaval, escriba usted unas piezas para el carnaval, y escribe el Carnaval de los Animales, pero dice, esto no es digno de mí, no lo publiquen, por favor. No aceptó que publicaran en vida más que El Cisne, ¿no? Sí. Entras a internet y no deja de salir el material que hizo este hombre, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué recordamos a Camille Saint-Saëns por el Carnaval de los Animales, ¿no? Increíble. Lo que me refiero es que muchas veces los artistas pueden subestimar su obra, pero en este caso, con Francisco Gabilondo Soler, no tienes 5, no tienes 10, tienes una enorme cantidad de material lúcido, donde siempre lo melódico y lo literario va a ser de altísimo nivel. Altísimo nivel, sin lugar a dudas. Déjenme hago una última pausa y regresamos. Estamos hablando de los 90 años de Cricri. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. Lástima, ya se nos está acabando el programa con Mario Iván Martínez y Tiburcio Gabilondo. Este programa dedicado a Cricri, vaya personaje, él en lo personal, pero con su obra basta. Están los domingos entonces, ¿verdad? Ustedes con este espectáculo de Cricri, ¿no? Así es, Leo. Que dejen toditos los sueños abiertos. Segundo homenaje a Francisco Gabilondo Soler, una propuesta este escénica. Es el segundo ya. Sí, porque el primero fue y sigue siendo, porque también lo movemos mucho descubriendo a Cricri. Pero este es el segundo, en donde no estoy solo, estoy con Jimena Párez, Pablito Rodríguez, coreografía de Pepe Posada. Nos recibe Fide Teatros, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Teatro Hidalgo, atrás de Palacio de Bellas Artes. Sí. Solo los domingos a las 13 horas. Sí. Y es una producción también de Gabsol, Un Rato para Imaginar, que es mi empresa, y Juan Torres, quien tiene la concesión de la programación de espectáculos en este teatro. Pero aquellos de ustedes que quieran saber más, los invito a que nos contacten a través de WhatsApp, si me permites, Leo. Venga. 55 37 33 36 41, 55 37 33 36 41, no solo para informes sobre el espectáculo, sino para el libro de Niños, Pianos y un Grillito, El Pequeño Gabilondo, las grabaciones o cualquier comentario que nos quieran enviar. Pues mira, yo lo que le diría es que no puede salir mal la combinación de Mario Iván Martínez con el Grillito Cantor, ¿no? O sea, la verdad, no hay manera de que salga eso mal, ¿no? Al revés. Al revés, ha sido una fortuna para nosotros, para Gabsol y para el propio Cricri, poder contar con el profesionalismo y el buen arte de Mario Iván Martínez, porque, como señala él mismo, Cricri es un compositor inusitado. Yo quiero invitarles a que, recreen aquellas canciones que saben y descubran aquellas que todavía no conocen. Oye, ¿hizo buena lana tu papá con el Grillito Cantor? Pues no la hizo hasta, más bien, mira, no pudo estar tranquilo hasta ya, yo creo que los últimos 20, 25 años de su vida. Bueno, no está mal, ¿no? No, claro, exacto. Pero porque antes, mira, él tenía una frase. O sea, fue buen negocio el Grillito Cantor. Fue buen trabajo. Porque él decía, bueno, mira, sí. Porque si había mucho, se gastaba mucho, si había poco, se gastaba poco. Pero en realidad, yo creo que tuvo la fortuna ya de poder disfrutar su trabajo. Sí. Justamente esa última
etapa de su vida, sus últimos 20, 25 años. De los discos, seguramente. De los discos, de algunas otras cosas que llegaban. Él se administraba con bastante prudencia, era cuidadoso. Pero no acabó en una corporación, eso es interesante, ¿no? No, exacto. Bueno, tú sí, tú ya eres una corporación. Bueno, ahora más bien, bueno, sí, ¿sabes qué? ya el hijo es el que... Él nos marcó esa línea de trabajo sí. bueno, no somos una gran corporación, pero somos responsables con el legado del maestro Gabilondo. Es que eso es lo importante. Exacto, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño. Fuera de México, ¿cómo está la situación de Cricri? Porque era conocido en toda América Latina, sí, en por España supuesto. También, ¿no? Claro, en España, y de Sí. hecho ahora tenemos también una intérprete que canta a Cricri en España. Ok. Pero, mira, fuera de México, Cricri, por supuesto, es conocido en Centroamérica, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Y por supuesto población hispanohablante. Cuba también, curiosamente, es muy socorrido. Y población hispanohablante en los Estados Unidos. Hacia Chile, Argentina, Uruguay. Bueno, cambia ya un poquito la historia porque ellos tienen también autores propios. Pero, vamos, inclusive hubo un tiempo, en los años 70, que en este país africano, que es, se me fue ahorita el nombre, donde se habla español. Hispanoparlante. Es hispanoparlante, creo que sí, Guinea Ecuatorial. Y resulta que también se consumía muchos álbumes de Cricri, porque les gustaba mucho. Y es un lugar donde tú no esperarías que hubiese presencia de Cricri. Bueno, es pues que qué bonito era, ya me estoy siendo muy nostálgico, pero a mí me encantaba en mi infancia eso de los discos, ¿no? De escuchar la música de Cricri en discos. Y luego yo escuchaba las películas de Disney en disco, también las vendían en disco. Sí, también, ¿no? claro. Peter Pan y la espada en la piedra, entonces ponías tu LP y te lo iban contando. Y tú te imaginabas que eso es lo diferente, ¿no, Mario Iván? Así es. Pues creo que aquí es propicio también regresar a don Pancho mismo cuando dice: las canciones y cuentos que aquí encontrarán son producto de la imaginación de un niño igual a todos los niños. Por mi gusto, aún sería pequeño, pero un hechicero llamado Cronos me encantó y me volvió señor. Pero, pues aún gozo a todos los chiquitines quienes se unen a la música de mi corazón. Fíjate qué textos. Pues con eso nos vamos. Ya, aunque yo quisiera invitaros a que sigan a Cricri en todas sus redes sociales, porque Cricri tiene Twitter y... Tiene Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, por supuesto. Pueden buscarlo a través de... hay una dirección muy interesante que es direct.me. Ese es DirectMe. Direct.me, diagonal Cricri oficial. Sí. Y ahí podrán estar al tanto de todas las actividades del Grillito Cantor. Oye, y entonces sí puedes seguir pero pues las redes las manejan ustedes. Sí, bueno, que nosotros obviamente tenemos las de Cricri, bueno, Mario Iván tiene las propias, pero bueno, pueden estar en contacto para que sepan todo lo que sucede en el mundo del Grillito Cantor sigue vivo. Sigue muy vivo, brincando estos 90 años de edad que está celebrando. Pues que todos los niños estén muy atentos y los adultos también, porque la verdad es sí nos trae muy buenos recuerdos el Grillito Cantor. Y además, pues yo en mi caso siempre se los ponía a mis hijos, ¿no? Ya no sé si mis hijos se los va a poner a mis hijos, pero en fin. Esperemos que sí. Esa es nuestra que chamba. Sí, claro, totalmente. Tiburcio, Mario Iván, gracias por venir. Muy amables, ¿eh? Gracias, qué buena charla. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.